Un saludo para todos. En esta oportunidad mis compañeras Angélica Castro, María Daniela Roa y quien les habla, Karen García, vamos a tratar un tema tan importante como lo es las rutas comerciales. Específicamente las rutas de la era precolonial y colonial. Ahora bien, en América estas rutas representan un contraste entre sistemas económicos y culturales autónomos y la imposición de una red globalizada al servicio de las potencias europeas. Asimismo, la conquista y la posterior globalización transforman radicalmente estas dinámicas. En primer lugar, tenemos las rutas de la era precolonial. Las rutas comerciales surgieron de las necesidades internas de las diversas civilizaciones y grupos indígenas. Eran redes complejas, adaptadas a la geografía local y también a las particularidades de cada ecosistema. Es importante que mencionemos diferentes características que distinguen este tipo de rutas. Empecemos con distinguir cuál era su base. Esta consistía en el trueque y el intercambio de bienes especializados de diferentes regiones. Ahora bien, ¿cuál era ese propósito? El propósito era satisfacer necesidades locales, obtener bienes que podían ser de lujo o rituales y consolidar además alianzas políticas y culturales. Ahora bien, el transporte podía ser terrestre, ya sea a pie, con carga humana o con cargas animales. También podía ser fluvial o marítimo, es decir, con el uso de canoas. Y finalmente, existían mercados periódicos, mercaderos especializados y también grandes redes de caminos. Para comprender de qué se trataban estas rutas, es importante dar algunos ejemplos para identificar cada una de ellas. Ahora bien, en Mesoamérica, que incluía los aztecas, las mayas, actualmente que se conoce como México y Centroamérica, se caracterizaba por diferentes rutas. Entre ellas tenemos las redes de obsidiana. Esta se trataba de una ruta que conectaba yacimientos clave como lo era el Sayal en Guatemala o la Sierra de las Navajas en México, con ciudades y estados que se encontraban distantes. Esta ruta era vital para transportar lo que eran herramientas y también algunas armas. También tenemos el cacao y las plumas de quetzal. Se trataba de rutas que llevaban estos productos tan valiosos desde las tierras bajas tropicales hasta los altiplanos. Otra de ellas es la sal y los textiles, que no era más que el intercambio entre diversas regiones. Finalmente tenemos el comercio de los pochtecas, que se trataba de mercaderos aztecas que realizaban expediciones a larga distancia, donde iban a unir el Valle de México con zonas tan lejanas como lo que hoy se conoce Guatemala, transportando así bienes de lujo y obteniendo además información valiosa para lo que era el imperio. Si seguimos viajando en el tiempo, vamos a explorar cómo el comercio moldeó la región andina en la era de los incas y luego cómo la llegada de los europeos transformó estas rutas en la era colonial. Vamos a comenzar con los incas, a quienes podríamos considerar unos maestros en la conexión de su vasto imperio. Si imaginamos la región andina hace siglos, los incas construyeron el Capac Ñam, una red de más de 30.000 kilómetros que recorría selvas, sierras, costas. ¿Para qué? Para poder facilitar la distribución de elementos necesarios. Elementos como la papa deshidratada o chuño, como ellos lo llamaban, el maíz, la quinoa, textiles de lana, pescado seco, metales preciosos. Este sistema, específicamente centralizado por los incas, movilizaba caravanas de llamas y alpacas para asegurar un intercambio vertical. Ellos distribuían todos estos elementos en las distintas altitudes para así poder asegurar una autosuficiencia. Un detalle curioso podría ser la concha de Spondylus. Esta se trasladaba desde la costa del Ecuador hasta la región sur de los Andes y tenía tanto valor ritual que movilizaba redes comerciales en toda la región. Este sistema de comercio era eficiente y adaptado a su región. Damos un salto a 1492 con la llegada de Cristóbal Colón y los europeos. Esto marcó el inicio de la globalización y transformó radicalmente las rutas comerciales que ya estaban establecidas. Vamos a pasar ahora a la era colonial. Con la conquista, Europa, América, África y Asia se conectaron como nunca, y las grandes potencias coloniales como España y Portugal determinaron una transformación del comercio para fines extractivos. Ellos necesitaban
para así poder extraer de América y enriquecer sus metrópolis. La segunda, una globalización forzada. Trasladaban esclavos, colonos, capitales entre continentes. La tercera, el uso de monopolios comerciales para así poder controlar el flujo de bienes. Y la cuarta, el uso de nuevas tecnologías. La implementación de galeones y grandes navíos, el uso de la brújula y astrolabios permitió o abrió paso a la navegación transoceánica. Un ejemplo icónico podría ser la carrera de Indias. Esto era el sistema de flotas y galeones de España, que controlaba la comercialización entre España y sus colonias, consolidando así su poder naval y económico. En resumen, los incas conectaron su mundo con caminos, rutas y el trueque, mientras que en la colonización los europeos globalizaron el comercio con fines extractivos. Estos legados aún influyen en nuestra economía. Continuando con la carrera de Indias, la misma fue una ruta atlántica que salía desde España, partiendo específicamente de Sevilla y pasando por el puerto de Cádiz. Al llegar a América se dividía en dos flotas, una que iba a Nueva España, ubicado en Veracruz, y la otra que iba a Cartagena de Indias y Puerto Velo, ubicado en Colombia y Panamá. Para el retorno, ambas flotas se reunían en La Habana, Cuba, y regresaban juntas a España. Los productos que se comercializaban de América a Europa, la plata extraída de las minas americanas ubicadas en Potosí, Perú, y Zacatecas, México, además de oro, esmeralda, cacao. Y de Europa a América se comercializaban productos manufacturados como textiles, herramientas, armas, así como aceites y vino. Otra ruta de la época colonial fue el galeón de Manila, que fue una de las primeras rutas intercontinentales, un claro ejemplo temprano de la globalización. Esta ruta transpacífica se encargaba de enlazar el comercio entre el vicerreinato de España, ubicado en Acapulco, y Manila, ubicado en Filipinas, un territorio que era posesión de España en Asia. Esto facilitaba el comercio de Asia con América y Europa. Los productos que usaban eran de América a Asia la plata extraída de las minas americanas, la cual era la moneda de intercambio preferida por los asiáticos, y de Asia a América la seda china, las porcelanas, las especies, las pelas. Otra ruta comercial importante en la época colonial fue el comercio triangular atlántico, principalmente entre Europa, África y América. Esta ruta fue fundamental para el crecimiento del Imperio Europeo, que ejerció control territorial y económico sobre el Atlántico. Dicha ruta se dividía en tres etapas. La primera etapa, de Europa a África, donde los barcos salían de Inglaterra, Portugal, Francia y Países Bajos hacia África Occidental, transportando productos manufacturados como textiles, ron y herramientas. La segunda etapa, de África a América, también conocida como la Travesía del Medio, donde los productos manufacturados que llegaban a África eran intercambiados por esclavos que eran enviados a las colonias americanas en condiciones inhumanas. Y la tercera etapa, de América a Europa, donde los esclavos africanos que llegaban a América eran obligados a trabajar en plantaciones de tabaco, cacao, café, algodón, que estaban ubicados en el Caribe, en Brasil y en el sur de Norteamérica. Dichos productos agrícolas eran enviados a Europa para su procesamiento y comercialización. En conclusión, la transición de las rutas comerciales de la época precolonial a la colonial es un claro ejemplo del efecto transformador que dejó la conquista y de la inserción forzada de América a una economía globalizada y dependiente que se basaba en la extracción de recursos, la imposición de nuevos sistemas políticos y económicos y el comercio transcontinental.
dichos cambios no solo afectaron a nivel económico, sino también a nivel geográfico y social. Muchas gracias.